Este modo de hablar es duro. Esto era la impresión que tenían algunos discípulos, porque las palabras del Señor no son ni suaves ni duras, son perfectas, son la verdad. Ciertamente que en algunos momentos el Señor, con confianza con los suyos, hablaba con tanto amor, con tanto cariño. En otros momentos, viendo la resistencia de otros, les hablaba denunciando su dureza de corazón, con palabras fuertes, con palabras duras. Pero el Señor lo que hace es transmitir en todo caso y siempre la verdad. La verdad, su tono podía variar, lógicamente. Y no podemos pensar que el Señor está como algunas personas, ¿verdad?, que se toman la vida a broma y siempre haciendo chistes. Pues no, el Señor hablaría en cierto momento con buen humor, porque no puede haber nadie con mejor buen humor que Dios. ¿Por qué? Porque nadie es más sabio y más inteligente que Dios, ¿verdad? Pero con seriedad, también, claro que sí. Y cuando tenía que hablar de cosas profundas, fuertes, serias, de realidades duras, Él anticipó, profetizó sobre cosas dolorosas que tenían que suceder por la dureza de corazón de los hombres. Y esto no era agradable, pero la verdad tenía que ser dicha. Él es la verdad. Pues a algunos les parecería duro. Y en este caso estaba hablando de que Él era su cuerpo, su sangre, iban a ser comida y bebida para vida del mundo. O sea, Él estaba hablando de comunicar vida, pero de una forma extrema, entregando su vida y ofreciéndose como alimento y bebida para tener vida eterna. ¿Y dónde está la dureza aquí? La dureza aparece en el medio elegido para comunicarnos la vida, el hacerse alimento y bebida, ¿verdad? Pero claro, Él no estaba hablando de hacerlo literalmente, que le comiésemos a pedazos y bebiésemos su sangre a chorros, no es eso, sino que iba a entregar su cuerpo y a derramar su sangre, que se iban a convertir, sí, en alimento espiritual para nosotros, en vida, fuente de vida eterna para nosotros. Pero a pesar de todos los esfuerzos del Señor, los oídos de los que le seguían, esos sí que estaban duros. Porque Él lo dice, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Él quiere llevarnos a conocer, a vivir la realidad. Y la realidad está en el Espíritu. Porque todo lo que conocemos humanamente, eso es limitado, pasajero, y la vida verdadera, la vida divina, la vida que Dios nos comunica, está en una dimensión superior a la que el Señor nos quiere introducir y nos dice cómo tiene que ser. Pero si seguimos juzgando con nuestros criterios, con nuestra mente carnal, sin fe, sin aprovechar su gracia para comprender y gozarnos en su verdad, sino juzgando lo que Él dice y lo que no comprendemos, fuera, lo rechazamos. Entonces nos lo perdemos todo. Nos parecerá duro, nos parecerá loco, nos parecerá exigente, nos parecerá radical, nos parecerá... Es Dios hecho hombre por amor, es Dios que se entrega para darnos vida y nos lo perdemos. Porque los hombres somos los duros de mollera, duros de oído, ciegos, carnales. Tenemos que entrar por la verdad, por la recepción humilde de la verdad, en el Espíritu, en el camino del Espíritu,
para conocer a Dios, porque no lo conocemos según la carne, sino por la revelación y el acceso a su conocimiento que nos da Cristo, que se manifiesta y se revela para conocer al Padre por medio de Él. Y su Espíritu, que nos comunica estas cosas, el que sondea los corazones y conoce las profundidades de Dios y nos lo revela todo. Pero si estamos juzgando, aquí hasta criticaban al Señor. Cuando nos critican a nosotros, no nos quejemos ya, porque si criticaban hasta al Señor, que nos critiquen a nosotros, eso ya no tiene importancia. Pero es el Espíritu el que nos tiene que revelar toda la verdad. Luego nos tenemos que abrir a Él. Tenemos que vivir en el Espíritu, es decir, ser movidos por Él. Conocer por su gracia toda la verdad. No resistirle, sino ser dóciles a Él. Y ser enseñados por Él. Ser discípulos suyos. Aquí estos discípulos malos, es decir, discípulos que en un aprendizaje humano diríamos suspendieron, descalificados, reprobados, pues no pasaron de curso, no siguieron con el maestro, se quedaron por el camino. ¿Por qué? Porque eran carnales. Y el Señor, con discípulos así, pues no puede hacer mucho. O nos convertimos, nos dejamos convertir, nos dejamos iluminar por Él y acogemos con docilidad su verdad por dentro y dejamos que nuestra vida cambie. O nos perderemos por el camino, pero no llegaremos a la meta con Él, siendo transformados. A veces los hombres hasta blasfemamos, porque hablando en la carne decidimos sobre las cosas de Dios. Esto es lo que quiere el Espíritu, esto es lo que quiere Dios, esto es la voluntad de Dios. Cuando estamos actuando y juzgando en la carne y decidiendo lo que nos conviene y lo que nos parece y lo que nos gusta, y actuando para agradar a los hombres y resistiendo al Espíritu Santo, eso es una blasfemia, eso es una blasfemia. Atrevernos a asegurar esto es la voluntad de Dios cuando estamos siendo de estos discípulos carnales que el Señor reprueba, porque realmente son reprobados. Ellos mismos se reprueban cuando se separan del Señor, cuando lo critican, su modo de hablar, su modo de actuar, cuando dicen que su hablar es duro. Ellos mismos que no reconocen dónde está la unción, dónde está la verdad. Se descalifican como discípulos. Que no seamos de esos, sino como Pedro, cuando el Señor les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, está acogiendo la palabra de Cristo y está recibiendo vida. Y el Padre le está revelando quién es Jesucristo. Está teniendo conocimiento de Dios, conocimiento espiritual. Todo esto y esta fe, que es la base de la actuación después, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, ya con el poder del Espíritu Santo, que en una ocasión se dirige a uno que era paralítico y le dice a este tal Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Y se levantó inmediatamente. No espera a ver si orando se sanaba y luego dices, ¿ves? El Señor te ha dado la salud. No, le dice, Jesucristo te da la salud, levántate. Todavía estaba paralítico. ¿Esto qué es? Carisma de fe. Esto es actuar en el Espíritu. Y para esto necesitamos no seguir los caminos de la carne, sino haber rendido la vida al Señor y permitir que Él obre, porque es Dios el que obra, pero obra. Y luego con la niña esta, Tabita, que tiene un accidente y muere, había enfermado y muere,
Y esta jovencita, pues, es resucitada. Es resucitada. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver al Pedro se incorporó. Es que estas cosas, ¿será que Dios no quiere que sigan pasando hoy? Lo que Dios quiere que suceda y su voluntad es que actuemos en el Espíritu, que acojamos su palabra, que seamos verdaderos discípulos. Y si lo somos, si vivimos y nos movemos en el Espíritu, es para una misión. Y todavía hay una misión por cumplir. No ha terminado el tiempo, aunque quede poco. Pero la palabra de Dios tiene que seguir siendo anunciada, con poder, en el Espíritu, con obras y señales que la acompañen. Porque la Iglesia existe para evangelizar. Y esta es otra señal de quienes resisten al Espíritu y blasfeman contra el Espíritu Santo, que no quieren evangelizar, ¿verdad? Se justifican haciendo cosas, pero no obrando lo que Dios quiere, no actuando en la voluntad de Dios. Sin embargo, sabemos que hasta Pedro en este caso falló, porque a continuación, poco después, dice de este pasaje del Evangelio, aquello de: Señor, no te ocurra eso. Ya puso sus criterios por medio. Y el Señor le reprende: ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos son como los de los hombres, no de Dios. Es decir, tenemos que someter nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra vida a la verdad que es Cristo, y vivir en Él, y movernos en Él, y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe de verdad, porque actúe en nuestras vidas, porque nos ilumine, porque nos enseñe, porque derrame su poder, su gracia, para salvación y vida del mundo. Este es el plan de Dios, dar la vida, comunicar su vida. ¿Y nosotros en qué pensamos? ¿En qué pensamos? ¿Estamos pensando en eso? ¿Nos mueve eso? ¿Es nuestra pasión? ¿Es nuestro deseo? ¿Es nuestra alegría? ¿Es nuestro gozo? ¿O en qué nos gozamos? ¿Qué deseamos? ¿Por qué nos esforzamos? ¿De qué hablamos? ¿Qué ocupa nuestra mente? Pues que seamos transformados por el poder y la gracia de Dios, cada vez más espirituales, para vivir más en el Espíritu, y que los pensamientos y los deseos de Dios sean los que nos muevan, y que el actuar y el obrar del Espíritu Santo nos acompañe para hacer su voluntad y dar testimonio de Cristo al mundo con poder. Así sea.